Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a todos ustedes su presencia y poder compartir este panel con los profesores Gulko, Chetman y el profesor Tokatlian. Y bueno, como ya señaló, y Federico Herabedian, como ya señaló el profesor Tokatlian, yo voy a realizar una breve introducción, una contextualización histórica de lo que fue el denominado genocidio armenio que transcurrió entre los años 1915 y 1923. Previamente a esta contextualización, me gustaría señalar 5 puntos sobre por qué es relevante estudiar, analizar de manera crítica este caso histórico para poder verlo desde un prisma, desde una perspectiva universal, comparativa con otros casos de exterminio masivo del siglo XX. El primer punto que quiero señalar de forma muy breve es que estamos hablando del primer modelo de exterminio masivo de la modernidad. Un segundo punto que yo quiero señalar es que hay una vinculación orgánica y directa entre el caso del genocidio armenio y el posterior holocausto que sufrió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. La impunidad del caso armenio es el que abre las puertas para este crimen que se dio ya en el que es el corazón mismo de la modernidad, el centro mismo en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial. El tercer elemento que da este carácter universal es la introducción de la noción de crímenes contra la humanidad que se dio a partir del caso armenio en una declaración formal que realizaron las potencias aliadas, en particular Inglaterra y Francia, el 24 de mayo de 1915. El cuarto elemento, que me parece muy importante de destacar, es que este caso particular fue el que inspiró a un jurista polaco de origen judío que fue Raphael Lemkin. A partir de este caso histórico y de su impunidad, es que Lemkin comienza a pensar esto de lo que él denominaba un crimen sin nombre. Por último, y esto articula con la cuestión actual, es la problemática del negacionismo, que se va a explayar con más desarrollo al final de esta exposición. El negacionismo como una última fase del genocidio. Y pensar el negacionismo del caso armenio como la antesala que permite de alguna manera negar también otros genocidios. Una vez dados estos 5 puntos, me gustaría empezar de forma muy breve una contextualización general y un desarrollo histórico y analítico de qué fue un genocidio que está empezando a ser estudiado y desarrollado en distintos ámbitos y que hasta hace unos años no tenía quizás el mismo desarrollo o el mismo grado de análisis como sí otros casos históricos. En primer lugar, me gustaría señalar que esto aconteció en una geografía que puede parecer lejana, como fue el Imperio Otomano, en el cual los armenios eran una minoría dentro de un imperio multiétnico. Una minoría cristiana que se veía, en primer lugar, sometida a 2 elementos, tanto a nivel jurídico como a nivel, si ustedes quieren, religioso, que era estar dentro de una categoría de súbditos de segunda categoría. Ellos tenían que pagar unos dobles impuestos, tanto al Estado central como a las distintas agrupaciones que existían dentro de este imperio, en particular kurdos, de forma informal, y además carecían de los mismos derechos de portar armas y de poder tener la misma palabra dentro de un tribunal. Entonces, es en este contexto de un imperio multiétnico en el cual, en una transición política que se dio desde fines del siglo XIX, en un contexto, esto quizás es como entrar en detalles históricos, pero me parece que tiene relevancia para poder comprender el ulterior fenómeno genocida, se dan una serie de cambios en la estructura imperial, una decadencia
de lo que se denominaba en ese periodo el hombre enfermo de Europa, y un ascenso de los poderes europeos, en particular el colonialismo inglés, el colonialismo francés, pero también el nuevo ascenso de la Alemania imperial como potencia. Es en este contexto que tenemos que empezar a ver la problemática armenia en un prisma, si ustedes quieren, global. A partir de este contexto de decadencia, de derrotas que empieza a sufrir el Imperio Otomano, en particular en lo que se denominó la Guerra de los Balcanes, en el cual el Imperio Otomano pierde gran cantidad de territorio de lo que es la actual ex-Yugoslavia, de lo que es la actual Bulgaria, donde se da un estado, si ustedes quieren, psicológico de derrota, un estado psicológico de temor a un desmembramiento de este imperio y la necesidad de generar una nueva forma de regenerar el poderío de lo que era anteriormente el Imperio Otomano. Se da una alianza con el Imperio Alemán previo a la Primera Guerra Mundial, en el cual el Imperio Alemán va a asistir técnica y militarmente a las fuerzas otomanas. Esto es muy importante destacar. La decisión genocida es previa a la Primera Guerra Mundial. El partido gobernante, que es el denominado Partido de los Jóvenes Turcos, que desplazó al poder del sultán, mediante un golpe de Estado, el sultán, que era la autoridad superior en el Imperio Otomano, fue desplazado y tomó el poder un partido político que centralizó los resortes principales del Estado y también centralizó las decisiones militares. En ese contexto, un partido político que viró desde una primera ideología que estaba influenciada por las nuevas corrientes europeas del positivismo, empieza a tomar elementos más afines a, si ustedes quieren, corrientes ultranacionalistas. ¿Esto qué significa? Que se empiezan a tomar elementos del biologicismo, elementos del higienismo, para pensar a ese imperio decadente como un cuerpo social enfermo que necesita ser regenerado. Estas son metáforas que, si ustedes quieren, se van repitiendo a lo largo del fenómeno pregenocida. Piensen ustedes en la deshumanización que se le da a los judíos previo al Holocausto. Este fenómeno es similar en el caso armenio. Hay una deshumanización de la futura víctima, una destrucción simbólica, si ustedes quieren, previa a la destrucción material. Entonces, hay un objetivo de homogeneizar, de hacer una identidad única dentro de una estructura política que tenía identidades múltiples. En otras palabras, se quiere crear una identidad nueva, una identidad política y étnica que va a ser la idea de una estructura